¿Qué tal? Mi nombre es Mateo Calderón y hoy vamos a hablar sobre de qué va la filosofía, qué se necesita para que sus problemas sean formulados y a qué se dedica un filósofo. Bueno, lo primero que hay que decir, y esto es fundamental a la hora de formular un problema en la filosofía, es que para que un problema pueda ser formulado se necesita algo muy especial y muy importante. Me refiero a la sensibilidad. La sensibilidad ya la vemos reflejada incluso antes de Sócrates, en los filósofos de la naturaleza, como, como lo son, por ejemplo, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Parménides. Ya vemos que ellos se preocupaban por buscar el arjez, es decir, cómo entender el mundo, de qué venía esto, cómo se componía. Y vemos, por ejemplo, que Tales de Mileto decía que era el agua, Anaxímenes decía que era el aire, Anaximandro decía que era el apeirón, Demócrito decía que era el átomo, y así sucesivamente. Vemos como cada uno de estos va buscándole a la vida o el mundo como una forma, digamos, un, un, una forma de describirlo, de explicarlo, de decir cómo se componía. Para que esto fuera posible, pues ciertamente se necesitaba una sensibilidad frente al mundo. De ahí que la sensibilidad pues permita conocer, detectar o trabajar o crear nuevos problemas en la filosofía. Y esto se puede entender entonces como aquello que le da la razón, o aquello que le da el fundamento al hombre para crear una razón natural. Y de ahí que podamos decir entonces que la filosofía se encargue de estudiar o de reflexionar sobre aquello por lo cual algo es, algo se hace o algo se conoce. Esto es fundamental, incluso Parménides en su poema sobre la naturaleza nos habla de dos términos muy importantes que digamos que que han permeado toda la filosofía occidental, incluso lo trató Heidegger, y es el término de aletheia. Para Parménides la aletheia es eso que está detrás del velo, es decir, eso que está ahí y que es la verdad. Y bueno, la palabra aletheia etimológicamente quiere decir a sin teia velo, desvelo. La palabra aletheia quiere decir desvelar, es decir, quitarle el velo a lo que está ahí para examinar o buscar o descubrir la verdad de lo que hay tras de eso. A eso se refería Parmenides con eso, diferente a lo que también a lo que también él trabajó y a lo cual se le dice doxa, que es la opinión, o lo que hoy comúnmente se conoce como el chismorreo, ¿no? Esto es muy importante porque esto también nos ayuda, digamos, a entender que la filosofía se encarga de ir a buscar lo que hay más allá. De hecho, en los diálogos de Platón vemos a un Sócrates que está afiliado, que se puede afiliar al término de la aletheia, pero ya no con el afán de buscarle al universo un entendimiento, es decir, agua, aire, tierra, fuego, no, sino con el fin de buscar una forma de convivencia en lo que era la antigua, en lo que era la antigua Grecia. Entonces vemos a un Sócrates muy de conversación, muy de diálogo. Este método se conoce como el método de la mayéutica. Sócrates se encargaba de buscar o de intentar llegar a una verdad con el fin de acercarse a un entendimiento o a una manera de convivir que fuera más amena para todos los conciudadanos atenienses, ¿no? Y precisamente por esto lo mataron, lo acusaron pues de corromper a los jóvenes y de intentar imponer unos nuevos dioses, cosa que hasta el día de hoy es muy discutida, pero el caso es que Sócrates se encargaba era de intentar llegar a algo que él no suponía, por cierto, y utilizaba el término de la mayéutica, diferente a lo que hacían, por ejemplo, los sofistas. Nosotros vemos, cuando leemos los diálogos de Platón, que los sofistas eran unas personas que suponía que ya tenían todo el saber, es decir, que incluso lo intercambiaban. Personas que habían recorrido mucho el mundo, sí, pero que daban su conocimiento como por algo por sentado, sin antes mediar con otras personas, diferente a lo que hacía Sócrates. De ahí se puede diferenciar lo que es un filósofo, que es el papel especial de Sócrates, es decir, que Sócrates decía que no sabía nada y esto ya lo hacía un filósofo, es decir, el mero hecho de saber que no sabía ya lo hacía saber más de los que creen saberlo todo, como el caso de los sofistas. Ahí hay
en los diálogos podemos ver una especie de cruce, una especie de choque entre los sofistas y Sócrates, ¿no? Pero de ahí podemos decir que empieza a formularse entonces, o que empieza a fundarse o a tejerse lo que puede considerarse como filosofía, es decir, aquel afán de ir a descubrir algo por lo cual algo es, se hace o se conoce, y empezar a formular nuevas cosas con una sensibilidad. Para yo tejer un diálogo que sea fructífero, que sea consecuente, vehemente, cohesionado y coherente, necesito tener un afán de usar mi razón natural, pero necesito hablar con los otros, necesito intercambiar. De ahí también que pues muchos discípulos de Platón, incluso Aristóteles, decían que pues, somos animales políticos, necesitamos del otro para podernos conocer y conocer el mundo. De esa manera entonces podemos decir que el filósofo se ocupa al menos de intentar descifrar lo que son las fuentes del saber humano, la extensión del uso posible y útil del saber y los límites de las razones. De estas tres cosas son como de las cuales se encarga el verdadero filósofo, ¿no? No el que cree saberlo todo, pero que uno va y que no ha tenido una conexión con el otro, que no tiene acercamientos hacia su prójimo, y por lo cual tiene un conocimiento más bien fundamentado en su mera opinión, en su mera forma de ver el mundo, sin llevar esto, digamos, al desvelamiento, es decir, a mostrarle al otro lo que tengo para ver qué falacias, qué errores me encuentra, y así poder fundamentar algo entre los dos que nos pueda llevar a una reflexión que pueda considerarse válida, consecuente o verdad, es decir, aletheia. Vemos en todos los diálogos de Platón, es así, por eso recibe el nombre de diálogos, ¿no? Le vemos en sobre el ser, sobre el amor, en el teeteto, no, en todos los diálogos de Platón, un afán por descubrir. Vemos que Sócrates nunca dice, la verdad es esta, sino que Sócrates, después de cierta cantidad de diálogos con sus amigos o con sus compañeros, con sus contrincantes de diálogo, nunca se da algo por sentado, sino luego de una reflexión profunda que los lleve a una reflexión que los dos puedan considerar válida. Ahí se teje el verdadero conocimiento. De ahí, pues ya se empiezan a consolidar lo que son las ramas de la filosofía, así en toda la historia, y hoy en día ya incluso podemos hablar de la ontología, de la metafísica, la teoría del conocimiento, de la estética, de la ética, de la lógica, es decir, ya los filósofos que se han encargado de reflexionar, pues se pueden agrupar en estas ramas y dedicarse a ello. El tema, por ejemplo, de de Wittgenstein, que se encarga más de la lógica, Heidegger se encarga más, digamos, de la ontología, la metafísica, Hegel, David Hume, digamos que se pueden ocupar más incluso de la teoría del conocimiento, ¿no? Y otros se encargarán de la ética, y así se van agrupando hasta lo que hoy tenemos ya construido, tejido hasta el día de hoy. Y bueno, ya de aquí digamos que entonces lo que hacemos hoy en día es interpretar o traducir todo lo que nos ha llegado, ¿no? No podemos decir que tenemos todas las obras de Aristóteles, por ejemplo, pues tenemos conocimiento de que muchas han desaparecido. Creo que quedan como escasas, menos de 20 obras, 18 creo, y lo que podemos tener de él son pocas obras y además son obras, pues traducciones, interpretaciones, comentarios, entonces ahí también depende mucho el juicio que nosotros le demos a esta obra, eso también es un valor filosófico fundamental e importante y es incluso poner en cuestión lo que otros ya han dado por sentado, ¿no? Eso también hace parte de la filosofía, es decir, intentar darle la vuelta a las cosas y eso es como lo que debe hacer el verdadero filósofo, ¿no? Yo creo que no, eso es todo lo que hay que decir. Eh, no confiarse mucho en las obras y pues tener muy en cuenta la tradición histórica antes de tejer cualquier juicio. Obviamente es muy necesaria la sensibilidad de la que ya hablamos, pero
las obras, no dejarse confundir, siempre es mejor tener obras de primera mano y ojalá si hay traducciones que sean traducciones lo más confiables posibles, porque hay traducciones incluso de traducciones, o una obra en griego se traduce al alemán, del alemán al inglés y luego del inglés al español, entonces ya nos debemos preguntar, bueno, ¿qué queda de la obra en griego? ¿Qué queda o sea, cuál es la relación entre la obra en español y la obra en griego? Vemos que difieren mucho y que nos están diciendo otra cosa, entonces tenemos que poner cuidado con eso y es a través de nuestra propia razón natural mirar si eso por lo que algo esa obra es, se hace o se conoce realmente son los fundamentos más verídicos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero creo que ya se ha dicho lo fundamental que se tenía que decir y que va la filosofía y cómo se fundamentan sus problemas. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.